Hola a todos. En el día de hoy voy a hablar de la tienda de las antigüedades, The Old Curiosity Shop en su título original. Esta es la cuarta novela publicada por el escritor inglés Charles Dickens, bajo entregas mensuales durante los años 1840 y 1841, a través del diario, o mejor dicho, una revista titulada The Master Humphrey Clock, es decir, el reloj del maestre Humphrey. Esta novela, cuya publicación fue por entregas, gozó de una notoria popularidad y expectativa, siendo justamente el final, por entregas, lo que más acentúa a los lectores de la época el deseo de saber cómo era el desenlace de esta historia, no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos. Se sabe, por ejemplo, que el barco que llevaba a la entrega final fue interrumpida por los lectores que se aproximaron a los muelles para su llegada, es decir, preguntaban a los marineros por la resolución de la obra. Finalmente, una vez completada la entrega, el libro sería impreso y llevado hasta la actualidad en el formato que tenemos como una novela. En este caso, yo tengo la edición de Alianza y tiene cerca de 715 páginas, 73 capítulos exactamente. La traducción es de Bernardo Borgo Perrillo y, bueno, carece de una introducción, un prólogo, como también de un índice. Como mencioné anteriormente, la novela fue publicada por entregas en la revista semanal Humphrey Clocks, la cual era de autoría de Charles Dickens, en la cual se daba un marco o se presentaba una estructura narrativa cuyo narrador barra presentador era justamente el maestre Humphrey. Por ejemplo, en el primer capítulo de la novela se comienza narrando en primera persona, para que luego el narrador, una vez dado pie a la historia y presentado a los personajes, se retire y dé rienda suelta a los mismos. Por ejemplo, acá se menciona, narrador en primera persona. Con frecuencia paseo por la noche, en verano salgo de casa por la mañana y paso el día vagando por campos y veredas. A veces me ausento varios días o semanas enteras, pero si no estoy en el campo, raras veces salgo antes del anochecer. Sin embargo, y doy las gracias al cielo, me encanta la luz del día, y, como a todo ser vivo, me llena de alegría verla esparcida sobre la faz de la tierra. He adoptado este hábito inconscientemente porque se viene bien con mi enfermedad. Bueno, y para concluir, capítulo número 3, más bien al final del capítulo, se nos menciona. Y ahora que ha llevado esta historia tan lejos, desempeñando mi propio papel en ella y presentando al lector todos estos personajes, para favorecer la narración me voy a apartar de su curso ulterior y dejar a quienes interpretan papeles más importantes e imprescindibles que hablen y actúen por sí mismos. Bueno, de esa manera, como mencioné, el narrador en primera persona, en este caso el maestro Humphrey, y tal y como Dickens lo explicaba después, da pie al inicio, da pie a la obra, narrando en primera persona, y luego se retiraría, dando justamente, o empezando un narrador en tercera persona, la novela. Bueno, una vez hecho esta pequeña introducción, dado este pequeño prefacio, voy a empezar a explicar la trama sin ningún spoiler, ya que lo interesante de la novela reposa justamente en leerla sin tener ningún conocimiento previo, ya que las emociones, las sensaciones que te puede generar a la hora de la lectura, los plot twists tan caracterizados en Dickens, son mucho más apreciables si no se tiene ningún conocimiento, no se tiene ningún detalle de la trama. Bueno, comenzando en un primer momento, se nos presentan a dos personajes, la joven Nell Trent y su abuelo, un anciano justamente, los cuales ambos son bastante pobres, viven en la tienda de antigüedades, un viejo lugar completo de distintos objetos, de distintos bienes antiguos, como dice el nombre. Bueno, el abuelo es un hombre bastante débil, pero cuyo único pariente, su nieta, es bastante cariñoso con ella. Asimismo, esta jovencita no superará los 14 años, se encuentra entre los 2 y los 14 años. Además de que su situación es bastante precaria y miserable, lo es más por la presencia de un antagonista, un personaje sumamente odioso y violento, que es el villano en esta historia, con cualidades sumamente aborrecibles.
Estamos hablando del usurero Daniel Quinn, quien mantiene a los pobres protagonistas hostigados y bajo su yugo durante la mayor parte de la novela. No solamente lo hace de manera directa, sino que hasta surrepticiamente arguye un plan para hacer caer a todos y cada uno de los personajes que se relacionan con los protagonistas. Asimismo, se nos presenta un personaje como es el joven Kit, el cual trabaja para el abuelo y la joven Nell. Asimismo, la joven Nell se encarga de ayudar en la educación al joven Kit, y asimismo este presta servicio para ambos personajes. Él es demasiado pobre, pero con un corazón bastante honorable. Vive con su madre y sus 3 hermanos, y va a ser parte muy importante en la novela para el desarrollo de la trama. Y asimismo, Dickens nos presenta otro personaje que es uno de los más entrañables y queridos, bastante extravagante también. No estoy hablando solamente del joven Kid, sino de Richard Dick Swiveller. Dick es por así decir, la forma en que lo nombran cariñosamente. Este es fácilmente manipulado por Quill y todos aquellos personajes que lo rodean. Sin embargo, presenta cierta evolución, pasando de ser un personaje bastante despreocupado, adicto a la bebida, independiente, y además es amigo de los protagonistas, a ser alguien que piensa en los demás, es decir, va a tomar una de las decisiones o va a ser uno de los personajes más importantes y cruciales en cuanto a la ayuda de uno de los personajes, cuyo destino iba a ser la deportación en Nueva Gales del Sur, Australia. Este personaje, además, goza bueno, es bastante picaresco y siempre la mayor parte de la novela te saca alguna risa con sus maneras o con sus diálogos, su forma literatesca de hablar, si se lo puede decir de alguna manera. Continuando con la historia, la joven Nell y su abuelo, van, quienes viven constantemente flagelados por el usurero Daniel Quilp, logran escapar de las garras de este, y van a empezar una aventura, una travesía o un caminar errante sin destino por toda gran parte de Inglaterra, en donde van a pasar por muchas penurias, situaciones de injusticia y de conflicto. Sin embargo, hay que mencionar que la trama se pierde bastante en estos tramos. Se siente más como una mera descripción de paisajes y una improvisación por parte del autor en un errante pulular de los protagonistas, como si el autor no tuviera nada fijo como los mismos protagonistas y simplemente van caminando. Van pasando por distintas situaciones bastante peculiares, van escapando, se van encontrando con personas, van teniendo nuevamente conflictos y así sucesivamente. Sin embargo, y aunque me contradiga, considero que al final esto termina siendo bastante necesario. No solo porque permite que se desarrollen arcos argumentales muy interesantes y brillantes a la vez que estos protagonistas van escapando de estas penalidades, sino que esto le va a dar sentido al culmen de la obra, nos va a permitir empatizar con la joven Nell hasta donde podamos. Tenemos que entender que no es más que una niña cuya miserable vida, producto de las circunstancias de la época y de las particulares también, obvian lo que todo niño tendría que estar disfrutando en ese momento, que es sus amigos, la ciudad, los juegos y la recreación. Es decir, la hace sumir en situaciones por las que no debería estar envuelta. Eso es lo que quizás habría que entender de todas esas situaciones que se está pasando. Su pena es muy actual, demasiado actual. Muchos, y especialmente mujeres, pueden sentirse identificadas con lo que está sucediendo. Y muchos personajes y situaciones que son propiamente dickensianas, son propiamente de Dickens, del mundo que este construye, no admiten o no se enfrascan en roles de género. Muchas veces estos están subvertidos de alguna manera. Las situaciones de los protagonistas suceden actualmente y el receptor, el lector, no es específico, al contrario, lo que crea Dickens es universal. En cuanto al villano de esta historia, el antagonista, Daniel Quilp, creo que se trata y se tratará de una opinión compartida por todos los lectores. Es lo más odioso, perverso, malicioso y cuantos adjetivos con connotaciones negativas puedan definir a este personaje. Es muy difícil llegar a empatizar o entender sus motivaciones. A veces parece algo irracional en las decisiones que toma. Eh, pero eso lo termina convirtiendo en un déspota sin alma. Lo presenta como una persona con temas muy interesantes. Por ejemplo, el poder y la política, el hombre, la dominación de esta a la mujer, a los niños, incluso a los mismos hombres. Quill es la representación en las relaciones sociales del poder.
El hombre dejaba en un segundo plano a las mujeres y a los niños, los sumía a su control y dominación, los dejaba por el lucro, el dinero en beneficio del hombre, en beneficio del sistema. Las mujeres son sumisas a este poder, obedecen sin dilaciones a estos hombres. Los niños sufren los caprichos de estos hombres, sufren las penalidades de estas personas. Muchas veces Daniel Quill pegaba a uno de sus criados, el Tom Scott. Este sufría las humillaciones de este personaje. Incluso los mismos hombres sufren o son vituperiados, censurados o reprendidos con dureza por este personaje. Quilp es un burgués de la época que explota y exprime al pobre, al convaleciente. Y finalmente, el ambiente en el que el Quilp se movía era propiamente industrial, moderno, dentro de la ciudad, pero más específicamente en los puertos. Es decir, era la representación de la superioridad del Imperio Británico, caracterizado en esa época por sus territorios de ultramar. Pero en este caso el dinero no se hace en las colonias, sino en la explotación del londinense al mismo ciudadano londinense. Todo lo contrario, los protagonistas Nell y su abuelo, quienes se mueven por las afueras de Londres, en paisajes rurales, en aldeas pequeñas y alejadas del mundo, del ruido. Bueno, antes de dar por finalizado este video me gustaría expresar brevemente mi opinión y las sensaciones que me dejó al terminar de leerlo, y si se lo recomiendo no a aquellas personas que acostumbran a leer este autor o a la literatura victoriana en general. A mí en términos, justamente generales me gustó bastante. Es un libro cuyos primeros 20 y 25 capítulos son bastante buenos. La presentación de la tienda de las antigüedades como el lugar en donde los protagonistas se encuentran, donde se desarrollan sus tramas, la joven Nell y su abuelo, las penurias que estos pasan y cómo son arrojados al mundo para que sobrevivan sin nada, cómo son ellos dos los únicos que se tienen el uno para el otro, y cómo también el antagonista Quilp es presentado. Qué personaje tan odioso desde el primer momento en el que se nos presenta, en el que se nos describe este personaje, y cómo es capaz de embaucar a cualquiera, incluso odiar hasta a su propia esposa, por simple capricho, por simple egoísmo. Es un personaje muy malvado, construido por Dickens. Y eso para mí fue un factor motivante para terminar de leer la novela. Quería saber cómo terminaba esa persona, cómo terminaba ese personaje, cuál era el destino de ese personaje principalmente. Y también los otros arcos argumentales me gustaron bastante, a medida que va transcurriendo uno, Dickens presenta otras cosas, otras situaciones que van ocurriendo, y eso me parece muy brillante en este tipo de autores, principalmente en este autor. En cuanto a si una persona que lee generalmente de manera recurrente este autor, si le gustó Grandes Esperanzas, Tiempos Difíciles, Oliver Twist, Cuentos de Navidad, seguramente les guste este libro. Si les gustó Tiempos Difíciles, por ejemplo, este libro les va a encantar. Si les gustó Oliver Twist, por la protagonista le va a encantar. En cuanto a si una persona que leyó Grandes Esperanzas le va a gustar este libro, seguramente, porque quien leyó Grandes Esperanzas gusta de Dickens, porque es inevitable. Entonces, la protagonista, los otros personajes que se presentan, para mí van a quedar en la memoria o en la retina de una persona, de aquel lector. Lo que puede tirarte atrás son esas 715 páginas, esa montaña que está acá en el medio, de descripciones, de paisajes, de situaciones que a lo mejor son ciertamente prescindibles para la novela, pero que en su conjunto me parece una novela bastante aceptable. No sé si catalogarla con un 10, tampoco con un 9, pero un 8 o un 7 sería bastante bueno, principalmente por eso que ocurre en la mitad de la novela y porque la novela no le hace honor al nombre. Es decir, la tienda de las antigüedades, la trama como se va desarrollando no transcurre justamente en la tienda de las antigüedades, sino solamente al principio y luego se va erosionando producto del apuro, a lo mejor, de la falta de destino del propio Dickens a la hora de escribirlo. Simplemente es una opinión. Creo que es una novela que
detalla y narra cosas tan realistas que incluso hace 200 años, dentro de 18 años habrá 200 años de esta novela, que 200 años posteriores hasta a la salida de esta novela siguen ocurriendo cosas igual en la actualidad. Eso es lo que hace un maestro como Dickens, que su literatura sea universal. Bueno, gracias a todos.